República Dominicana, sean todos bienvenidos y bienvenidas al mundo de las tendencias de Estado. Un día histórico, 23 de febrero, un domingo especial para toda la familia de Tendencias, un grupo de comunicación que crece y que en el día de hoy se conecta con la gracia de su atención, de su audiencia y siempre inspirado en conectar con todo lo que marca tendencia en República Dominicana, en América Latina y, ¿por qué no?, en todo el globo terráqueo. Una propuesta de comunicación que busca no solo conectar con las informaciones y con las noticias que marcan tendencia, sino con las consecuencias de las políticas de Estado. En un país donde se ha politizado tanto la política que inclusive se toma muy en serio este juego de los intereses que marcan las tendencias de Estado. Estoy acompañado de un equipo altamente profesional, un equipo de comunicadores y compañeros que tendrán la suerte de compartir con ustedes las informaciones de esta apuesta de comunicación que hemos denominado Tendencia de Estado. Adrián Lebrón Oviedo, bienvenido, buenas tardes. Natanael de los Santos, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias Francisco Tavares, gracias Natanael de los Santos y a toda la audiencia que comienza a darse cita con nosotros. Tendencia de Estado es un programa que busca llevar el análisis político en República Dominicana a otro nivel. Pretendemos con esta propuesta televisiva ayudar a la comprensión de la intríngulis de la política en República Dominicana, no solamente asumiendo las posturas de la política partidaria tradicional, sino llevarle a ustedes eso que a veces no aparece en los diarios, que no aparece en los noticieros, para que la población dominicana tenga una comprensión más cabal de lo que pasa tras bastidores en la política de la República Dominicana. Así es, Natanael de los Santos, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, me alegra que me haya hecho copartícipe de esta interesante experiencia, un proyecto que yo entiendo va a permitirnos no solo analizar lo que hacen los políticos, sino también detallar, destacar lo que tiene que ver con las políticas públicas que deben ser implementadas. Así es, a todos ustedes gracias por acompañarnos. Telecentro, Canal 13, cada domingo a las 3 de la tarde, una cita con esta propuesta que busca complementar el esfuerzo de la comunicación que cada día República Dominicana depara, con el interés de la política, de los políticos y de las políticas. Adrián Lebrón Oviedo, abogado, especialista en comercio internacional, un joven destacado que ha tenido la suerte de representar al Estado Dominicano en una gran cantidad de dilemas jurídicos y bueno, tiene un ámbito, campo profesional en el mundo del derecho corporativo, va a tener la suerte de compartir un segmento de polianálisis y además ser, un comunicador que comparta todas las líneas de contenido de esta propuesta. A Natanael de los Santos, abogado, agrónomo, especialista también en materia de consumo, un hombre que ha citado ya muchas de las cátedras de las fuentes de consulta en materia de derecho de los consumidores en República Dominicana. Adrián Lebrón Oviedo, Natanael de los Santos, para Francisco Tavares, mercadólogo, analista y consultor en República Dominicana, es más que un honor compartir con ustedes la responsabilidad de informar, no solamente de manera veraz, todo lo que marca tendencia en República Dominicana, sino identificar las causas y consecuencias de las tendencias de Estado en toda la República Dominicana. Analizar, Adrián Lebrón Oviedo, algunas de las propuestas que tendremos en este gran programa Tendencia de Estado. Por supuesto, Francisco Tavares, muchas gracias. Por ejemplo, en Polianálisis vamos a llevarle a ustedes la comprensión y el análisis de las políticas públicas por dentro. Es decir, no solamente quiénes son los protagonistas, quiénes son los hombres de poder que toman decisiones desde el Estado, sino cuáles son las implicaciones directas que tienen estas políticas en el colectivo social, en todo el entramado social, porque regularmente estamos acostumbrados solamente a ver la política en el ámbito de la política partidaria per se, y no lo que hacen los hombres públicos desde las posiciones de poder y cómo esas decisiones terminan impactando positiva o negativamente a la población dominicana. Yo pienso que Polianálisis se va a convertir en una verdadera propuesta para una mejor comprensión de la política. Interesante. Muchas gracias, Adrián Lebrón Oviedo, Natanael de los Santos. Cuestión de peso. Un hombre
un nombre que dice mucho y un hombre que porta muy bien todo el peso de este segmento. Cuéntanos brevemente qué tendremos cada domingo con tu propuesta. Bueno, Francisco Tavares, para nosotros es un privilegio poder poner ante los dominicanos, ante cada uno de los hogares dominicanos, una propuesta de información analizada sobre el comportamiento de los proveedores y de los consumidores y sobre las políticas públicas de consumo que se ejecutan en el país a favor de los ciudadanos en el mercado local. Interesante. A todos ustedes, de inmediato otras pinceladas de los contenidos de Tendencia de Estado. Un servidor, Francisco Tavares, con su ajedrez político, identificando las causas y consecuencias de las decisiones que impactan la realidad social, política y económica de República Dominicana. Zoom Global, una mirada a toda la región en términos de Estado y, por supuesto, un plato fuerte, la entrevista, el tema centro en Voces de Estado, de la mano de los grandes protagonistas que influyen, hombres y mujeres que determinan el presente y el futuro de esta gran patria, República Dominicana. De inmediato una primera pausa y cuando regresemos, Polianálisis con Adrián Lebrón Oviedo. Regresamos en breve. Caripac presenta Polianálisis con Adrián Lebrón. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Tendencias de Estado, la política en otra dimensión. De inmediato, Adrián Lebrón Oviedo, abogado, especialista en comercio internacional, un joven con una gran capacidad y que combina el conocimiento y la experiencia con su polianálisis y un tema más que interesante y fundamental en la agenda de Estado de República Dominicana, medio ambiente y minería. Adrián Lebrón Oviedo. Muchas gracias, Francisco Tavares, y a toda la audiencia de Tendencias de Estado. Hoy vamos a tocar en el polianálisis de hoy un tema que genera muchas pasiones en República Dominicana. Hablamos de la colisión tradicional que existe entre la política de desarrollo y el medio ambiente. Siempre ha habido una clásica colisión entre desarrollistas y ambientalistas. Específicamente en República Dominicana esto se ha expresado a través del tema minero. Y un caso muy emblemático ha sido el caso de Loma Miranda y la colisión con la empresa Falcon Bridge. Hay planteamientos que apuestan por que la loma sea explotada por la minera y hay organizaciones de la sociedad civil y muchas figuras en República Dominicana que han planteado que la loma, el territorio, sea convertido en un parque nacional. Ahora, más que entrarnos en el análisis de si procede o no la explotación de Loma Miranda, yo creo que en República Dominicana debemos abocarnos a un debate serio sobre si la minería puede ser uno de los pilares de generación de riquezas y si, más que eso, pueden ser compatibles la política ambiental y la política minera. Yo creo que acá debemos concentrarnos. ¿Por qué digo esto? Primero porque nuestro país tiene necesidad de generar mucho más divisas. Los pilares tradicionales siempre han sido nuestras exportaciones, el turismo y de alguna u otra forma las remesas. Pero evidentemente la economía dominicana no está generando las divisas necesarias para poder pagar nuestra deuda externa y comprar los bienes y servicios que la economía demanda. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar nuevos pilares y la minería pudiese convertirse perfectamente en ese cuarto pilar de generación de riquezas. La pregunta es si la minería puede ser compatible con los objetivos de desarrollo en términos ambientales que tiene igualmente la República Dominicana. Yo pienso particularmente que estas dos visiones no tienen que ser mutuamente excluyentes, es decir, debemos nosotros en República Dominicana encontrar un punto de equilibrio que permita sacarle provecho a nuestros recursos naturales y también permitir que el impacto de la explotación minera sea lo menor posible. Pero tenemos que ser coherentes. No podemos estar yendo, por ejemplo, a los eventos internacionales y promoviendo a la República Dominicana como un destino seguro, un destino amigable
para las inversiones y luego que las empresas llegan a nuestro territorio, entonces hacerle prácticamente la guerra. Yo pienso que debemos abocarnos a un debate serio sobre si vamos a utilizar a la minería como un pilar fundamental para atraer inversiones en el área minera, pero si se entiende de un lado, por ejemplo, que la ley ambiental no es lo suficientemente rigurosa para permitir y garantizar el cuidado del medio ambiente, bueno, vamos a revisar la ley. Y luego que la revisemos, entonces vamos a crear las condiciones para que las actividades extractivas y productivas se puedan llevar a cabo en un ambiente armonioso con el medio ambiente y con los objetivos de desarrollo que tiene el país. Porque, señores, necesitamos explotar nuestros recursos naturales. Ahora, debemos hacerlo de manera amigable al medio ambiente y la manera más segura para hacer esto es que se cumpla la normativa interna. Luego que se cumpla la normativa interna, debemos permitir, hacer posible que las empresas desarrollen su actividad, porque es fundamental para la República Dominicana. Pienso que indistintamente sea que se explote o no Loma Miranda, pienso que la República Dominicana debe establecer reglas de juego claras que permitan tanto la explotación minera y garantizar al mismo tiempo el cuidado al medio ambiente. Polianálisis con Adrián Lebrón. Cuestión de peso con Natanael de los Santos. De inmediato, Natanael de los Santos con su cuestión de peso, agrónomo, abogado, especialista con más de 15 años de experiencia en materia de consumo en República Dominicana. Falsificación de medicamentos, un tema que atenta no solo contra el interés nacional, sino contra la familia dominicana. Natanael de los Santos, bienvenido nuevamente a Tendencia de Estado. Gracias, Francisco Tavares. El tema de hoy, como dice Francisco, vamos a tratar lo relativo a los medicamentos falsificados. La República Dominicana, durante los últimos años, se han producido varios eventos en el que se destaca la existencia de muchos medicamentos falsificados en el mercado. Recientemente, la Embajada de los Estados Unidos le notifica a la Agencia de Defensa de los Consumidores la información de que en el mercado existe un producto, específicamente el llamado Sinutab, que crea una situación que es interesante visualicemos de modo general. En la actualidad, en la zona de Moca, sabemos que se manipulan medicamentos de manera un poco a la libre, un poco por la libre, sin que haya necesariamente una responsabilidad estatal en el cuidado de que los medicamentos que vayan al mercado sean de calidad. Tenemos, por ejemplo, la situación, las estadísticas dicen que el 12% de los medicamentos que estamos vendiendo en nuestras farmacias son medicamentos que están siendo falsificados o que resultan peligrosos, porque no es solamente que se trate de que son falsificados, sino que muchas veces por venir de manera ilegal y estar manejados sin tomar en cuenta los temas como la temperatura, la humedad, en que deben ser manejados estos productos, resultan igualmente peligrosos, como si fueran falsificados. Natanael, si me permites una inquietud, ¿hasta qué punto crees tú como especialista que el sistema sanitario dominicano está en capacidad de regular ya no solo la entrada de medicamentos, sino una industria farmacéutica local que ha venido creciendo y que tiene la capacidad de manipular los componentes activos genéricos bajo parámetros no supervisados por las autoridades? ¿Está República Dominicana en capacidad de monitorear, supervisar y coordinar todos estos aprestos? Qué interesante que tú, Francisco Tavares, haya hecho esta pregunta. La situación del país es la siguiente. Tenemos que ocupamos el 9º lugar en América Latina dentro de los países que tienen problemas de venta de medicamentos falsificados. Esta situación nos ha permitido avanzar un poco en cuanto a lo que es la normativa en la materia. Sin embargo,
como muchos otros temas, ha sido difícil que esa normativa existente pueda realizarse, pueda aplicarse de la manera en que debe hacerse y asegurar así lo que son los intereses económicos, la salud y la vida de los ciudadanos dominicanos. Entiendo que se hace necesario que no solo se sigan aprobando nuevas normativas tendentes a resolver el problema, sino que pasemos de la ley, de lo escrito, a los hechos. Claro. Que si en la zona de la provincia de Espaillat, específicamente en Moca, existe una situación de una zona prácticamente que nadie interviene para que ellos puedan evitar producir ese tipo de situación, de ese tipo de productos, necesariamente tenemos que asumir que el Estado ha fallado en ese sentido. No en la aprobación de las legislaciones, claro, sino en la ejecución de esas políticas públicas y realmente todo lo que tiene que ver con las penalizaciones. Nosotros en el país hemos sido muy indulgentes cuando la gente ha fallado. Pero decir, Natanael, no solamente indulgente, sino que hay una complicidad entre los actores que hacen negocio con la salud del pueblo dominicano y las autoridades que regulan, Adrián Lebrón Oviedo, la salud misma. Una complicidad. Y como lo has dicho tú, Adrián Lebrón Oviedo, y lo ha escrito ya Natanael de los Santos, con la salud no se puede hacer negocios. ¿Cómo penalizar a las autoridades que están llamadas a penalizar a los que incumplen la ley? Pero si las autoridades son las que se subvierten a sí mismas. ¿Quién se supone que debe intervenir para de alguna manera solventar esa problemática que, como bien tú sabes y como ya sabes, gran parte de la sociedad dominicana tiene una mayor presencia en la provincia de Espaillat? Todo el mundo sabe, ya el Ministerio de Salud Pública ha hecho varias intervenciones. Yo no entiendo cómo sigue prevaleciendo esta práctica cuando ya están identificados incluso cuáles son los lugares y quiénes son las personas involucradas. A modo de colofón, Natanael de los Santos, tu conclusión, ¿cuál sería? Tema medicamentos falsificados. Cuéntanos en el cierre de este interesantísimo segmento Cuestión de Peso. Definitivamente que el Ministerio de Salud Pública tiene que ponerse los pantalones, tiene que hacer un trabajo agresivo para desmantelar todo lo que tiene que ver con laboratorios y con la producción y venta de medicamentos falsificados, porque esto es un problema de vida, es un asunto de salud y una cuestión de peso. Interesante, gracias Natanael de los Santos. De inmediato, cuando regresemos, el ajedrez político del día de hoy, reformas estructurales, promesas no solo necesarias, sino urgentes de parte del presidente Danilo Medina, nuestro invitado en Voces de Estado, analizando el conflicto de Venezuela. Pedro Núñez, consultor, asesor, publicista diplomático, un hombre que ha corrido con la suerte de acompañar las grandes decisiones, desde el balaguerismo hasta el leonelismo, pasando por campañas interesantísimas de las reformas estructurales en la Junta Central Electoral. Pedro Núñez en Voces de Estado, Francisco Tavares, ajedrez político y el Zoom global, con todo lo que ha marcado tendencia en América Latina. En solo minutos regresamos. Cuestión de Peso con Natanael de los Santos. Ajedrez político con Francisco Tavares. Gracias por continuar con Tendencia de Estado. Francisco Tavares, Adrián Lebrón Oviedo, Natanael de los Santos y todos ustedes como testigos, nuestro productor ejecutivo Aneudy Santos y una gran familia que apoya esta apuesta de comunicación. Tendencia de Estado, Telecentro, Canal 13, domingos, 3 de la tarde. El ajedrez político del día de hoy queremos dedicárselo a las reformas estructurales que están pendientes en República Dominicana. Miren, desde nuestro punto de vista, reformar temas que tocan el interés colectivo del mundo de lo público y de lo privado, en una nación que a lo largo de estos últimos 100 años ha hecho lo necesario para tener otra suerte. ¿Y qué ha pasado en cuanto a estos accidentes históricos, como le llaman muchos analistas y pensadores, que ha evitado
que nuestro país, a propósito de las riquezas que ha acumulado, a propósito de las bondades de su aparato productivo nacional, sigue teniendo una clase política que ha sido deficiente y que ha sido inconsistente en la responsabilidad de dirigir los estamentos públicos gubernamentales. El siglo XXI llega de la mano de un cambio estructural. Las políticas públicas a partir de la década de los 90 cambian. Hay una gran transformación y el sistema partidario dominicano es prácticamente sorprendido por un cambio ya no solo de los liderazgos, sino de los estilos de dirigir a la sociedad misma. El presidente Danilo Medina tiene todas las condiciones necesarias para tomar decisiones trascendentales. ¿Qué ha pasado en el juego de lo político en República Dominicana en estos últimos 12 años? Que las decisiones de Estado que cobran caro el capital político de un presidente de turno son relegadas y luego se le da prioridad a todo lo que genera simpatía, popularidad, pero el presidente Danilo Medina tiene la suerte, y quizás ya no la suerte, sino las condiciones históricas de encontrar un proceso constitucional que no le permite la reelección, y él asume la continuidad de mando del Estado Dominicano de la mano de su antecesor, el expresidente Leonel Fernández Reina, quien avanza en un sinnúmero de asignaturas que la República Dominicana tenía pendiente y muchas otras asignaturas que no son del todo muy bien manejadas. Amenazas para que el presidente Danilo Medina pueda tomar estas decisiones que le van a cobrar caro a muchos sectores que tradicionalmente apuestan al financiamiento de la cosa pública, de una gestión de gobierno en el ejercicio gubernamental en República Dominicana. Evidentemente el juego de interés, la reforma de la educación, el tema de la energía eléctrica y cómo el juego de actores en el ajedrez del tablero político en República Dominicana está en una plena recomposición de poder. Me pregunto yo, Adrián Lebrón Oviedo, y quisiera escuchar tu reflexión. ¿Hasta qué punto está el presidente Danilo Medina en capacidad de transformar el estado de cosas en materia de energía, en materia de educación y en materia de institucionalidad, a propósito de un proyecto de poder que tendrá que continuar más allá del año 2016, tomando él mismo una pausa y librando una batalla interna con el expresidente Leonel Fernández? Y bueno, está todo en juego, pero el país no puede esperar más. Bueno, gracias Francisco Tavares. Yo creo que el presidente Danilo Medina no podía estar en un mejor momento. Creo que tiene el apoyo de la sociedad, los índices de aprobación del presidente Danilo Medina son bastante altos. Ya él ha iniciado su gestión acometiendo una de las reformas más importantes y relegada por décadas en la República Dominicana, que es la reforma de la educación. No solamente en el tema presupuestario que le ha asignado el 4%, sino también en toda una revisión del currículum que debe imperar en las próximas décadas en República Dominicana, pero también está en agenda el pacto fiscal que busca, que apuesta por que en la República Dominicana se generen unas condiciones más equilibradas en términos del gasto del gobierno, en términos de la capacidad de recaudación y de lo que tributan los sectores productivos en República Dominicana, y también una racionalización en el endeudamiento a que el Estado debe ser sometido. Así que yo pienso que el presidente Danilo Medina tiene el momento para hacerlo, tiene el apoyo de la sociedad y también tiene el apoyo tiene grandes desafíos. Tiene el apoyo de un partido que se ha cohesionado alrededor de él. El ajedrez político que debe jugar el presidente Danilo Medina y que está jugando está dividido en dos. Hay un tablero de los seguidores, colaboradores, ministros y funcionarios del presidente Danilo Medina que está apostando a la consolidación financiera y económica. Ellos saben que la lucha ya no es solo con el PRD, con Miguel Vargas Maldonado para las elecciones del 2016. El equipo político del presidente Danilo Medina tiene que tener tantos recursos económicos como los que tiene el equipo político del presidente Leonel Fernández Reina para garantizar que la reconfiguración de ese tablero político en el Partido de la Liberación Dominicana permite el ascenso de esos cuadros. Ya se dio la primera gran batalla
al Comité Central y la lucha de los dos titanes, ya hemos sido testigos de lo que aconteció. Hay otro equipo que está comprometido y es el equipo técnico de que el presidente debe olvidarse de Leonel y de las aspiraciones de los demás candidatos y debe concentrarse en hacer las reformas en estos 4 años que el país necesita, porque si no se aprovecha este momento histórico, que quizás no se vuelva a repetir nunca más de la mano del presidente Danilo Medina, el país puede perder una nueva gran oportunidad. Y no estamos hablando de la última esperanza, estamos hablando de más que esperanza, realidad. Así que este ajedrez político que está jugando el presidente Danilo Medina tiene que atender a todo lo que confluye internamente en el ajedrez político del Partido de la Liberación Dominicana y de una nación que le reclama no solo la eficiencia que ha mostrado ya y la capacidad que ha demostrado ya el presidente Danilo Medina, sino la tranquilidad y el avance acelerado que se merece esta nación. Quizás, y sin él quizás, una nación que tiene un empresariado que está dando mucho más que sus políticos. De inmediato, Zoom Global, una mirada a América Latina, y cuando regresemos, la entrevista central, un invitado de lujo, Pedro Núñez, un asesor, consultor y publicista que estará debatiendo la crisis de Venezuela. Ya regresamos. Ajedrez político con Francisco Tavares. Hotel El Embajador presenta Zoom Global. Nada de lo que diga Barack Obama puede pasar desapercibido, y menos aún si se trata del tema del momento, el conflicto en Venezuela. A las críticas hechas por el hombre que dirige la potencia más importante del mundo, el canciller venezolano Elías Jawá leyó un comunicado donde este país rechaza con toda la fuerza de nuestra dignidad bolivariana la declaración emitida por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la víspera en México en una entrevista para la televisión local. Para el embajador, nuevamente el presidente Obama arremete contra el legítimo gobierno venezolano electo el pasado 14 de abril mediante un proceso comicial transparente, cuyos resultados fueron avalados por acompañantes electorales de todo el continente y otros países. Zoom Global. Estamos de regreso, gracias. Un momento esperado, Voces de Estado, un segmento que en el día de hoy se enaltece y tiene el privilegio de contar no solo con un hombre de Estado que ha sido protagonista de los grandes procesos de República Dominicana y de Latinoamérica, sino desde nuestro punto de vista de una de las mentes más brillantes de toda la región, de toda Latinoamérica, diplomático, publicista, estratega, asesor, consultor y sobre todo un gran amigo. Adrián Lebrón Oviedo, para mí, me imagino que para ti también, es más que un honor contar con la compañía de don Pedro Núñez. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Bienvenido, don Pedro. Bienvenido, don Pedro. Bueno, en el día de hoy, en Voces de Estado, el maestro Pedro Núñez estará debatiendo y compartiendo con toda nuestra audiencia la crisis de Venezuela. Maestro Pedro Núñez, Venezuela, un país que usted conoce muy bien, un país que marcó tendencia en toda la región, se encuentra al borde del abismo. Su apreciación de esta crisis política, un golpe de Estado en desarrollo, un juego de poder que controla la oposición, participación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica o un conflicto endógeno que fluye de manera propia y natural en esa gran nación, la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los espectadores de este programa de Tendencias de Estado. Buenas tardes al compañero y amigo Lebrón. Buenas tardes a ti, Francisco, por tu iniciativa. Muchas gracias, maestro. La situación de Venezuela, lo que hoy es una crisis, parece haberse gestado en los eventos que se están dando en la actualidad. Pero la realidad de Venezuela comenzó como crisis
en su cambio constitucional de su programa político de 1940, entre 1945 y 1948. Y más que nada, el retorno a la democracia en 1958, los cambios nuevos que se dieron en la democracia venezolana pudieran referirse al intento del cambio constitucional de 1989. La crisis económica que en ese momento llevó a Venezuela a hacer acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y los problemas que tenían que ver con los aspectos de la corrupción. La situación del entonces, el problema comenzó con el mismo presidente Jaime Lucinchis, presidente de Venezuela que sustituyó al presidente del socialcristianismo, Luis Herrera Campin. Inició una crisis de tipo económica con la devaluación de la moneda. Y un problema que Venezuela tenía que enfrentar, que era el problema de la corrupción. Una ley que se introduce para un cambio de la Constitución en 1989 y el deterioro del gobierno del entonces Rafael Caldera, su segundo gobierno, y la situación que se produjo con las elecciones y la llegada de Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo. Y ese enfrentamiento de la bipolaridad entre los adecos y los copellanos, que se parece un poco a al bipartidismo en República Dominicana, guardando la diferencia, maestro, entre PLD y PRD. Nunca antes podría caber la posibilidad de que los adecos y los copellanos, dos partidos con estructuras financieras y de poder enormes, se vieran en una crisis que hiciera sucumbir el sistema mismo de la partidocracia venezolana. Cuando un teniente coronel del ejército intentó un golpe de Estado con un conjunto de militares, estamos hablando del comandante Chávez. Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces se inició un periodo nuevo en la democracia venezolana. Venezuela y Costa Rica y Colombia eran los países en la región que tenían un periodo democrático más extenso. Más prolongado. Sí. Venezuela tenía hasta entonces unos 35 años de la vida democrática. Pero el caso, por ejemplo, de Colombia, un país que se desprende precisamente de la Gran Colombia, formada por el gran libertador Bolívar, empieza su deterioro en 1948 con la muerte del candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán, un fenómeno que todavía perdura en Colombia, y Venezuela se mantuvo en la línea de la democracia hasta el intento de golpe de Estado de Chávez. El intento de llevar a la cárcel al presidente Carlos Andrés Pérez creó la crisis de los partidos. Se introdujo un elemento nuevo en una democracia como la democracia venezolana, que además es un país que tenía gran influencia y que todavía la tiene en toda la región de América Latina. El modelo que adopte Venezuela puede influir grandemente en los países del Caribe y en los países centroamericanos y la región de Sudamérica. Es un asunto muy importante para tomar en cuenta el peso de la crisis venezolana. ¿Cree usted, don Pedro Núñez, que lo que estamos viendo en el día de hoy en Venezuela, el conato de violencia que se ha suscitado con la expresión de los estudiantes, el lanzamiento a las calles y ya con varios muertos en las calles, cree usted que es la repercusión de un modelo, de un régimen que está haciendo crisis, un modelo, un estilo de gobierno que ha implementado el Partido Socialista Unido de Venezuela con muchos componentes económicos, sociales y hasta militares, que es posible que esté haciendo crisis en el día de hoy a través de lo que están viendo, están recogiendo todas las cadenas internacionales de noticias? Lo que está pasando en Venezuela es que este país es uno de los productores de petróleo más relevantes del mundo.
Así es. Recordemos que Venezuela es el país que propone el cártel de la OPEP. La creación de la OPEP. Venezuela toma esta iniciativa que ya había sido considerada por el entonces primer ministro de Irán, al cual... El derrocado Mossadegh. Exactamente. El derrocado Mossadegh que lo derrocó en una componenda de Reino Unido y Estados Unidos en la década del 50. Y decir a propósito de este elemento tan importante que usted señala, el petróleo como commodity, es un dato geopolítico fundamental. Traer un barril de petróleo de Medio Oriente a Estados Unidos tarda 45 días. Llevar ese mismo barril de petróleo desde Venezuela, solo 5 días. El costo de transporte, de flete y todo el componente operativo encarece el suministro energético. Agregar una diferencia fundamental. Con el componente de que el petróleo venezolano es uno de los petróleos más pesados del mundo, un petróleo sulfurado que el proceso de refinamiento es bastante costoso. Incluso Estados Unidos es el único país del mundo que tiene la infraestructura industrial para poder procesar ese crudo pesado que produce Venezuela, pero hay un elemento adicional, y es que Estados Unidos, producto de las políticas que ha estado implementando, la política energética que ha estado implementando Barack Obama, el año pasado ha anunciado que tiene suficiencia en la producción interna de petróleo a partir de la técnica esta de esquisto. Por supuesto. Maestro Pedro Núñez, en ese mismo sentido nos gustaría preguntarles, ¿explotar la riqueza petrolera de Venezuela para beneficio de la oligarquía es la derecha? ¿Apropiarse de la riqueza petrolera de Venezuela para compartirla de manera socialista con el pueblo es la izquierda? Un modelo de derecha fallido, un modelo de izquierda en crisis. ¿Cuál es la decisión? ¿Hacia dónde se encamina esta nación, maestro Pedro Núñez? Lo primero que nosotros como dominicanos tenemos que tomar en cuenta es la influencia que tiene el petróleo de Venezuela en nuestra economía. Nosotros tenemos que ver como espectadores con mucho cuidado los acontecimientos de Venezuela, porque este ha sido un país amigo desde la formación de la República. Recuerde que Juan Pablo Duarte, el fundador de nuestra República, después de ser expulsado con lo que yo entiendo que fue el primer golpe de Estado en América. Bueno, estas preguntas se las hice al profesor Bosch. Interesante. Y el profesor Bosch me regaló un libro, La sangre de Cestero, porque consideró en la conferencia que estaba dando que esta fue la pregunta más interesante que se hizo, dado que él solicitó que se hiciera. Yo le pregunté si a Juan Pablo Duarte le habían dado el primer golpe de Estado de América. Y el profesor Juan Bosch consideró que sí, que ese fue el primer golpe de Estado en América. Y después de esto, de que Juan Pablo Duarte se va a San Tomás, después se va a Venezuela y se dice que falleció en Venezuela. Sí. Es decir, nuestros lazos con Venezuela son unos lazos históricos. Desde el propio génesis de la nación dominicana. Nosotros no podemos desde aquí ver todos los factores que están incidiendo en los eventos de aquel país. Hay que decir que uno de los hombres de negocios más relevantes, más importantes de aquel país ha adoptado la nacionalidad dominicana. Gustavo Cisneros. Sí es. Y ese hombre también tiene influencias en los medios de comunicación. De manera que las informaciones que nos llegan pueden ser informaciones muy untadas, para usar un término dominicano, de un poquito de esto y un poco de lo otro. Es decir, que nosotros tenemos que analizar los acontecimientos en la medida que se van produciendo y no podemos determinar qué es lo que va a pasar. El presidente Maduro, que tiene un origen sindical y además fue canciller de Venezuela y fue el hombre de gran confianza del presidente Chávez, se confronta con un problema complejo. Se confronta con una nación de 31 millones de habitantes y algo más, un territorio de más de 900.000 kilómetros cuadrados. Territorio amazónico. Pero que confronta el siguiente problema. Tiene un problema alimentario, no porque el presidente Maduro quiera, o lo quiera el presidente Chávez, sino porque las condiciones geográficas de Venezuela, que tiene grandes extensiones de selva,
pero también tiene las llamadas llanuras de Apure, los llanos de Apure, donde se producen inundaciones tan enormes que cubren los árboles. Entonces la producción alimentaria en Venezuela, la producción agropecuaria es difícil. Es decir, un país que vive del petróleo, casi en exclusiva, y casi toda su población se encuentra, como casi en todos los países de América Latina, valga la redundancia, más del 70% de su población vive en ciudades, principalmente en Caracas y también en Valencia. Así es. Y entonces, Miraflores. de manera que el problema de Venezuela es un problema complejo, porque como es un país que está dentro de los 5 más grandes productores de petróleo y del mejor petróleo, y acaban de descubrir en el mar, en la plataforma marina, uno de los pozos petroleros y de gas natural más extenso, al igual que Brasil. Pero Venezuela tiene conflictos de orden social, con problemas de orden alimentario, problemas de orden de abastecimiento. Y como dice el presidente Maduro, también hay mucha especulación. Don Pedro Núñez, yo pienso que hemos estado muy de cerca analizando y viendo el desarrollo de todo el régimen del chavismo, como es entendido y conocido por muchos. El chavismo desde sus inicios, de alguna manera, le ha declarado una guerra abierta a la inversión privada, la ha expropiado, ha dictado leyes que de alguna manera han limitado la capacidad de los sectores productivos venezolanos, de los pocos que tiene, de poder ser eficientes, de poder suplir internamente parte de los bienes y servicios que la población venezolana demanda. En esta guerra declarada del chavismo a la inversión privada, definitivamente esta inversión, los sectores, esa oligarquía que señalaba Francisco Tavares, lógicamente ha jugado también sus cartas y ha dicho, bueno, tú estás peleando con tus herramientas, yo pelearé con las mías. Aquí hay un claro problema de desabastecimiento, pero también hay un problema, señores, que parecería improbable en Venezuela, incluso hasta de apagones. En Venezuela se están dando apagones de 10 y 12 horas diarias. En Venezuela hay un problema de cambiario porque el régimen ha instaurado un régimen cambiario bastante restrictivo. A propósito de esto, Adrián Lebrón Oviedo, me gustaría escuchar la opinión del maestro Pedro Núñez. Socialismo del siglo XXI. ¿Muere con esta crisis que enfrenta el presidente Nicolás Maduro? ¿Se reinventa? ¿Asume la derecha? ¿Y cuáles serían las consecuencias de un cambio abrupto en lo que muchos han llamado un golpe de Estado en desarrollo en Venezuela? Socialismo del siglo XXI para mí es incomprensible, pero es comprensible desde mi enfoque distinto a ese concepto sociológico. América Latina siempre va a la retaguardia de los avances económicos, filosóficos y de los planteamientos políticos del mundo, que generalmente suceden en Europa. El socialismo es una respuesta que le dan los europeos a la emergencia de las máquinas en el siglo XIX. Pero América Latina no entra a la era de las máquinas porque depende de los commodities, de la minería y de la agricultura. Recursos naturales, básicamente. Entonces, el país que más lejos llegó en el modelo industrial es Argentina, con el peronismo, y eso se desintegró. México ha logrado entrar en el modelo industrial bajo el respaldo de los acuerdos de libre comercio con Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Nuestros países, a partir de la postura realista, de la emergencia de los estados nacionales latinoamericanos con el grito del 10 de julio en Quito de 1810 y el surgimiento de lo que se puede decir la independencia de los países latinoamericanos, surge de una irregularidad. Primero, Napoleón Bonaparte toma el control de España y hace prisioneros a los reyes españoles en Bayona, en Francia. Y las colonias españolas quedan a su cuenta. Claro. Solo entonces en Quito, en 1810, se reúnen en el ayuntamiento las autoridades que se declaran realistas, respaldan al rey que es prisionero por Napoleón Bonaparte
y es el punto de partida para la creación de los estados independientes nacionales. Nos hemos obligado, maestro Pedro Núñez, lamentablemente, a interrumpirle y plantear sobre la mesa de tendencia de Estado la invitación para continuar precisamente en este análisis histórico de esas consecuencias que usted describe, de cómo la crisis de Venezuela del siglo XXI tiene consecuencias que se inician en un pasado no tan reciente y que usted, de manera brillante, pausada, aguda y profunda, está compartiendo con toda esta exquisita audiencia que nos ha acompañado durante todo este trayecto del viaje de las tendencias de Estado. Agradecerle, comprometerle a un regreso para desarrollar nueva vez este tema, quizás en una mirada a esos 12 grandes gigantes de Sudamérica, partiendo de Venezuela, de Quito, Ecuador, de Colombia, Brasil, Argentina, Chile y los tantos países que inciden en las tendencias de Estado de la región. Muchas gracias, maestro Pedro Núñez. Adrián Lebrón Oviedo. Muchas gracias. Bueno, siempre es un gran placer escuchar al maestro. Este es un tema en desarrollo, el tema venezolano, pero le auguramos que volverá a estar con nosotros en Tendencia de Estado para discernir y analizar no solamente este tema, sino un mundo, un universo que nos queda por delante. Así es, a todos ustedes muchas gracias. Natanael de los Santos, abogado, agrónomo, Adrián Lebrón Oviedo, especialista en materia de comercio internacional, abogado Francisco Tavares, mercadólogo, consultor y asesor, y sobre todo, esta gran familia de tendencias de Estado les espera el próximo domingo. Recuerden que ahora las tendencias de Estado está de la mano de la política en otra dimensión.